Saludos a todos los que nos están escuchando por iTunes, Stitcher y TuneIn Radio. Bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Saludos, Yanko. Saludos, Vero. Saludos a Ricky y a Gabo, que están a través de Escocia y España. Saludos. Todo muy bien. Eso se escucha hueva. Sí, ¿verdad? Demasiado entusiasmo por parte de Ricky. Sí, bueno. Después que Ricky nos acostumbra al aloha. Ricky, Exacto. ¿cómo está Escocia? Está muy bien, ayer estaba bien caliente y ahora está bien frío lloviendo, así que esto no te dio, de verdad yo no entiendo. Claro. Muy bien. Bueno. Gabo, ¿cómo está allá? Está bien España. caluroso, tío. Hay una ola de calor y está en los 100, 108 por ahí. De verdad, pero nadie se quiere nada de eso. Aquí es seco, pero se nota que el sistema es así, por lo tanto yo creo que ellos importan el agua o algo así. La crean. La crean el agua. Wow. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar hablando sobre el fenómeno del fridging en los cómics. Sabemos que esto no es algo que solamente se circunscribe al medio del cómic y la novela gráfica, sino que podemos ver este tropo a lo largo de toda la cultura popular. En música se puede hablar de esto, se puede hablar de esto en el cine, en la televisión, en la literatura también. En los cómics es un poquito más curioso por el hecho de que estamos viendo en la página cómo se está llevando a cabo toda esta cuestión del lenguaje y cómo se está utilizando a ciertos personajes para llevar a un mensaje que llegue a su punto. Pero, ¿y qué exactamente es fridging? Porque yo lo estoy pensando de esta forma. Yo estoy en una pobreza brutal y mi refrigerador está vacío. So, yo estoy anti-fridging. Eso es lo que estás hablando cuando dices fridging, pues. Sí, no, tiene que ver con refrigeradores. Claro, fridging viene de fridge, que es refrigerador. Exacto. O nevera, como le decimos aquí en buen español. ¿Existe una versión en español? Si no, para proponerla ahora mismo. Pues mira, el Neverazo. Exacto. el fenómeno del fridging es un término que nació en los 90 gracias a Gail Simone. Antes de que Gail Simone fuese escritora, ella se dio a conocer en parte dentro de este mundo por estar escribiendo fanfiction de cómics. Era una lectora ávida de este medio y un día, leyendo Green Lantern, se dio cuenta que cuando en Green Lantern 54, si no me equivoco, Sí. del 1992, se dio cuenta que utilizan a la novia del Green Lantern, la asesinan, la meten dentro de un refrigerador para darle movimiento a la trama y lograr justificar unas acciones del héroe y del villano. Esto ella lo llamó Women in Refrigerators, las mujeres dentro de los refrigeradores. Y quizás se están preguntando por qué se quedó con este término. Porque aunque independientemente no estuviesen metiendo a mujeres dentro de neveras constantemente, el hecho de que era una violencia desmedida contra superheroínas, humanas, metahumanas, esto era siempre el método favorito de los escritores y de los creadores de cómics para lograr darle un propósito al héroe o al villano. Justificar las acciones que el héroe o el antihéroe. Diría antihéroe también más que villano porque se asocia también con la cuestión de justicia, como que esta injusticia que hicieron cuando a un villano le pasa, o sea, a un ser querido de un villano, ya no lo ves tanto como un villano, lo ves como un antihéroe. Sí, y también es una cuestión de utilizarlo hasta cierto modo como quizás cucar. Es este teasing por parte del villano o del antihéroe para que el héroe capture su atención. Sí. Entonces ahí se crea esta dinámica. Esto en la literatura se le reconoce como un tropo, que es un recurso literario que su único propósito es avanzar la trama y justificar unas acciones. También, en este caso es... este recurso también funciona dentro de lo que llamamos clichés o leitmotifs. Bueno, se ha convertido en un cliché, porque no... Claro, esto pasa por primera vez y de momento siguen pasando otras historias y no solamente, como dijiste, no solamente los cómics, en la literatura, en el cine sobre todo y en la televisión. Esto es un tropo que es bastante común. Ricky, ¿ibas a decir algo? No, que también este tropo en particular se usa para justificar acciones más extremas de los superhéroes. O sea, que cuando quieren justificar una acción quizás más violenta que es poco usual
dentro de la historia de superhéroes, pues entonces le matan a un ser querido o hacen algo ultraviolento para que entonces el superhéroe también enfrente al villano o al responsable con el mismo nivel de violencia. Sí, dentro de esto Con buen ejemplo, con buen ejemplo, por ejemplo, es en Man of Steel al final, cuando Superman va a matar a Zod, él lo mata porque se va a matar a una familia. Entonces, como que el hecho de que van a matar a alguien justifica el que Superman pues, toma una medida igualmente, pues, que igual en medida violenta. Sí, y es importante recalcar que las víctimas de esto son personas que se podrían catalogar como que la sociedad las ha catalogado, mejor dicho, como débiles, de alguna manera. O sea, o es una mujer, o es un niño, yo no pienso que las mujeres sean débiles, pero dentro de la sociedad es como que esta persona que necesita la ayuda de alguien más porque es una persona que no puede por sí mismo de alguna manera u otra. Casi siempre caemos en lo mismo del cliché de que es o los hijos de la persona o una familia que no tiene poderes, como en el caso de Superman, o tú sabes, alguien que no es uno de los principales, o si es uno de los principales, no es el más grande de todos, ¿me entiendes? Sí, una forma también de verlo son agentes detonantes. Sí. Son estos triggers que el villano o el antihéroe identifica para poder desatar una bomba, que en este caso sería la reacción del héroe. En este caso también uno podría pensarlo, yo creo que el go-to example de este ejemplo, el que uno siempre va cuando habla de Frigging, más que Green Lantern, sería Barbara Gordon en The Killing Joke. En esta historia de Alan Moore tenemos una Barbara Gordon que está trabajando como Batgirl, es parte ya de la familia del murciélago en propiedad, y el Joker la identifica como una persona que puede lograr que capture la atención tanto de Batman como de Gordon. Y entonces desatar la furia de Batman, que realmente eso es lo que quiere el Joker. El Joker siempre quiere es push los buttons de Batman al final del día. Y lo logra hacer con Barbara Gordon. Y es bien interesante porque de momento vemos cómo esta persona termina bajo unas insinuaciones de violación bien grandes. Las fotografías que le toman con las posiciones sin ropa, desangrándose después de que el Joker le dispara. Y es algo también bien curioso porque un tema que podremos hablar de él eventualmente en otro episodio sería el fenómeno del Dead Man Defrosting, que es si el Woman in Refrigerators le quita el poder a la mujer, toma un personaje que es poderoso y le quita todo este poder, el Dead Man Defrosting es que matan al héroe, el héroe revive más fuerte o con más propósito. Entonces tú tienes esta diferencia entre ambos. Cómo se trata en este caso la mujer que está dentro de la nevera versus el hombre que renace. Pero el Dead Man Defrosting también viene de pues obviamente de mitología, ¿no? Y viene de todas estas ideas de que el hombre para poder ser eterno o iluminado tiene que morir. Esto es lo que Joseph Campbell explota no solamente en su travesía del héroe, o sea, básicamente en toda su teoría. Porque a través de la muerte de alguien, de algún personaje importante, otro personaje se puede convertir más fuerte, que ese sería el caso de Obi-Wan Kenobi en Star Wars. Claro. Esto se ve en todo, de hecho, no solamente de esa manera tan directa como en Star Wars o pensando en anime, en Dragon Ball Z, esto pasa todo el tiempo. Ahí todo el mundo es eterno, nadie muere de verdad. Y Gabo me puede secundar en eso. Pero sí lo vemos en todo, básicamente simbólicamente, a nivel simbólico, sí lo vemos en en la mayoría de las narrativas que tenemos en el cine, sobre todo las de Pixar, que básicamente se basan en eso, en la muerte del ego, o la muerte de lo que era yo antes, simbólica para convertirme en un yo nuevo. Exacto. Que puede concluir la historia. Sí, que hasta cierto punto es la típica historia de ese renacer, de resucitar, la transfiguración. Que lo utiliza también, pues, el que quiera, como lo quiera llamar el que quiera, pero la mitología detrás del Cristo. Claro. Y lo digo con respeto, no lo digo. Sí, por eso decidí utilizar la palabra transfiguración dentro de toda esta mitología cristiana, de cómo es que se crea Cristo.
con una persona con propósito o un espíritu ya con propósito. Pero con el Women in Refrigerators es bien interesante porque de momento vemos que, o sea, Gail Simone decide crear una lista de todos estos personajes que han sido víctimas del fridging, del neverazo. Esto. De hecho, eso me gusta. Que de hecho es importante también destacar que no solamente la matanza o la muerte o el asesinato, ¿verdad? De un personaje femenino. Es también la violación o la mutilación. Sí. Sí. Es la cuestión de daño. Ajá. Exacto, pero que el mismo website, el mismo site de Gail Simone como que establece que como que hay categorías o hay variaciones del mismo concepto y que pues, tienen también varias formas de manifestarse. Es cuando reduces a ese personaje a un plot device por medio de dolor, Exacto. de cualquier tipo de dolor, que cause que tú digas, oh, ya este no puede defenderse por sí solo, ahora sí tengo motivo para defenderlo a él y a todo el mundo. Que este también es el caso. Hablamos hace 2 semanas, ¿no? La semana pasada, si no me equivoco, cuando hablamos de los asuntos LGBT dentro de los cómics, previo a la aprobación del matrimonio gay en el Tribunal Supremo. Lo dimos primero. We called it, bitch. We called it. Un día antes. Menos de 24 horas antes. Who wins? Pues la cosa es que yo creo que también una forma, o sea, si nos salimos de la cuestión del género, de lo femenino como la víctima del fridging principal, en ese programa estuvimos hablando de Green Lantern y el hate bashing. Este gay bashing, este hate crime que le sucedió a uno de sus asistentes, eso fue un episodio de fridging masculino. Claro. ¿Y cómo es un fridging masculino? Pues tenemos como esta persona que realmente no es un villano el que lo ataca. O sea, literalmente no es una persona que es el supervillano de la novela, por decirlo así. Sí. Sino que al nene lo atacan porque es gay, está besándose con su novio, y este ataque contra una persona inocente es el que motiva que el Green Lantern se vuelva más agresivo, le caiga encima a los perpetradores, claro. Y luego decida que el mundo no es adecuado para él, porque él no podría estar en un sitio donde todo el mundo tiene odio en sus corazones, y por eso él funcionó como un episodio de fridging. Su motivación es salirse del universo y entra Jon Stewart. Y yo creo que si uno se sale un poco de la cuestión del género y uno lo mira en otras historias, uno lo puede ver fácilmente. Digo, es un tropo. O sea, sigue siendo un tropo. Yo no lo... Hay que también decir, ¿verdad? Dejar claro que Gail Simone lo que está diciendo en su blog no es tanto, no, esto está malo, no debemos hacerlo nunca. Ella lo que está diciendo es por qué pasa más con mujeres. Exacto. Porque obviamente es un tropo, no es que tenga nada malo. Esto es un drive. Pero lo que pasa es que también, como ella dice, cuando se abusa mucho de eso, se siente que los escritores son lazy, o sea, que son vagos y, pues vamos a darle un motivo ahí, pues dale, le mataron a la familia. Esto pasa con Punisher, esto pasa con Batman, esto pasa, o sea, pasa en todos lados. Ya hay un momento que como que cansa el mismo tropo. Totalmente. Hay otras maneras de tú poder contar una historia interesante, complicarla de manera interesante sin tener que poner eso todo el tiempo. Bueno, recurriendo al mismo ejemplo de Man of Steel, ¿sabes? No, aunque mata casi todo Metrópolis en el proceso. No, perdóname. Superman mata casi todo Metrópolis en el proceso. Para que esa historia no te la cuentan. Hay que ser justo. Esa es la parte que no te cuentan. Bueno, se ponen a jugar entre los dos y como que pues se dieron cuenta que destruyeron una ciudad. Pero en el momento en el que Superman sí mata a Zod, Zod no logra matar a la familia a la que Superman está tratando de proteger. Sí. O sea, que como quiera, la muerte final en sí no salió de una muerte directa. Sí. Salió de la amenaza de eso. Exacto. Es un semi-fridging. Lo cual sigue viéndose algo un poquito cliché, trillado y zángano de los escritores. O sea, y del director también, porque es como que si te das cuenta en esa película, ese motivo es bien simbólico, ¿me entiendes? Es como que qué cosa que estaba exactamente la familia completa en ese momento, justo en el momento antes que lo mata, para justificar a Superman poder matarlo. Y llega un momento que tú dices, bueno, pero es que esto se ha hecho tantas veces que yo creo que hay mejores formas de tú probar a Superman y probar sus valores
en cuanto a Zod y matarlo como quiera al final, sin tener que poner literalmente a la familia ahí, nos vamos a morir, que la familia no salió en ninguna otra parte de la película. No, y también yo creo que otro aspecto cuando uno lo mira dentro de los cómics es que es la violencia con la cual se lleva a cabo esto, porque no es solamente un neverazo simple, no es el neverazo de los neverazos, o sea, no es suficiente con matarla, sino es que termina en la tortura. Las poses en que estas personas son presentadas dentro de toda la violencia, muchos lo han equiparado como torture porn. Porque sí, es bien visual. Me episodio de South Park que vi los otros días. Pero hay una pregunta entonces importante sería, ¿qué es y qué no es fridging? Porque yo siempre, por ejemplo, yo he visto más el concepto de fridging usado cuando son como que actos violentos en contra de personajes que ya de por sí tienen una representatividad problemática en el cómic, con personajes minorías, con personajes femeninos. En el mismo caso de Green Lantern con su novio, pues, es verdad que fue un hombre, pero fue un hombre que pertenece a una comunidad que todavía está tratando, ¿verdad?, de darse a respetar en el medio. Así que como que ¿dónde uno tira la línea? Sí. Bueno, lo que pasa es que el asunto con el fridging es que trata de utilizar una muerte, sea de una mujer o de una persona en particular, de utilizar esa muerte como un medio para darle complejidad al héroe o llevar a cabo este propósito mayor. Un caso también que podemos ver sería el de Big Barda, The Furies y Birds of Prey. A ella la asesinan simplemente un tiro, si no me equivoco, una puñalada, justo en el mismo medio del pecho. ¿Y qué sucede con esto? Su esposo, Mr. Miracle, termina siendo un bichote, por decirlo así. O sea, el tipo es un duro, luego, después de eso, el tipo se hace más fuerte al punto de que termina teniendo todo el propósito del mundo y crean su propia historia por separado. O sea que, ¿cómo uno identifica un episodio de fridging? Yo creo que cuando uno, o sea, no solamente con que maten o torturen a una persona y ya, es cómo se utiliza eso para darle complejidad al personaje que sufre la pérdida más enmarcada y cómo entonces se le da más fuerza a la historia. Es más como un punto de cambio. Yo lo veo, a Superman le pasa mucho con Lois Lane. Injustice es sobre eso, que matan a Lois y él se convierte en dictador. En la serie animada también pasa lo mismo y se puede ver en el cine muchas veces, pero yo no estoy tanto de acuerdo. Yo creo que también se puede aplicar para los villanos. Muchos villanos tienen como su propósito el perder a su amada. Black Adam es uno de ellos, y cuando le matan a Isis, él decide una guerra contra el mundo. Yo no sé si han pensado que el ejemplo más perfecto de fridging es la esposa de Mr. Freeze también. Sí, lo pensé. Ella está congelada, ella está en la nevera, pero ya, también es su objeto de obsesión y es por qué él hace lo que él hace. Y antes de que ella estuviese en esa condición, pues era una persona totalmente distinta. Yo lo he visto más con la cuestión de la mujer y por lo tanto yo siempre he pensado que es algo de una figura de, vamos a decirle, de minoría, de marginada, una figura marginada de por sí. Por eso es que se pudo aplicar también en caso de Green Lantern en un caso homosexual. Sí, no, el caso con el fridging, o sea, por eso de ser justos al término que de dónde es que nace, que es el Women in Refrigeration, por eso es que estamos resaltando el asunto del género. Pero no es algo que solamente se circunscribe a lo femenino. Sí, porque pasa también con los niños. O sea, exacto. De que le mataron el hijo, y si lo quieres ver desde un punto de vista histórico, pues los eventos del 11 de septiembre, cuando atacan las Torres Gemelas, pues le hicieron un fridging a las Torres Gemelas. Eso justificó que Estados Unidos entrara a guerra. Y entonces también en el proceso... Sí, está entrando un área. Así que yo creo. Pero por ahí ya se convierte en excusa de narrativa. Porque exacto. Tiene que haber una historia. Vamos a suponer, mira, la mujer en los cómics, en los 60, existía lo que se llamaba el light lifting. El light lifting es poco peso, poco esfuerzo. Que es que la mujer, siempre que usaba sus poderes en un esfuerzo, se terminaba desmayando porque no podía con la carga mientras que los hombres seguían peleando y le seguían cayendo encima, la mujer no podía. Ya tú sabes que la mujer tiene una historia ya de estas representaciones cómics que no es como que no la hace la más principal. Este es el caso, o sea, gracias por traer eso a colación, ¿no?
Gabo, porque este es el caso precisamente de Sue Storm en Fantastic Four, este es el caso de Jean Grey. O sea, son de Wasp, o sea, son unas mujeres que son más poderosas, pero el tropo social, por decirlo así, es el de la mujer no tiene control sobre sus poderes, hasta cierto punto histórico, la mujer no tiene cierto control sobre sus poderes, y por lo tanto puede ser débil, el hombre tiene que estar ahí dándole ese apoyo, tiene que estar entonces aguantándola, dirigiéndola. Y eso es un tropo que se ve en los cómics, en la literatura, en todos lados. O sea, uno no puede escaparlo. Pero en el caso de las Torres Gemelas, Ricky, yo creo que tú debes dejar de leer literatura del 911. Pero no, fíjate, en el caso de las Torres Gemelas, yo creo que ahí yo no hablaría de fridging, ahí yo hablaría de fetichizar. De cómo se crea un fetiche con un objeto. En este caso fueron las Torres Gemelas. Y sí es un pretexto dentro de la guerra. Exacto. Pero no necesariamente estoy de acuerdo con que eso sea un caso legítimo de fridging. Lo traigo en el sentido de que tiene algunos elementos que como que responden al hecho de que la reacción vamos a decir, del héroe en este caso, o de la víctima, por asociación, sigue siendo en proporción a la violencia que se le es para justificar, lo que tú quieres decir para justificar. Justificar el tipo de reacción, para justificar el tipo de reacción. En ese sentido, yo creo que lo más cercano a cómo uno crea un fetiche de un objeto, yo creo que lo vemos en V for Vendetta con Adam Susan y la justicia y la figura del Big Ben y todo. Así que yo creo que uno puede extrapolar esto no solamente a las mujeres y los neverazos o a hombres de minorías que son atacados, sino que uno puede extrapolar distintas miradas sobre este asunto, tanto en cómics como en el cine. En el cine mencionaron ya Star Wars y Obi-Wan Kenobi. ¿Cuál ustedes dirían que sería otro ejemplo válido de fridging? Janko. Matrix. Hay un montón. Pero uno más reciente, de 2000 para acá. A mí hay tanto, o sea, hay demasiados, pero me gustaría traer porque se me hace que fue interesante, que es el de Gone Girl. El caso de Gone Girl, que es la película de David Fincher. En qué momento como que estaba como mero, estoy pasando el pollo. Pues en esta película, básicamente, véala, porque a mí me gusta un montón. La película se basa, yéndome específicamente a lo que tiene que ver con el fridging, en que esta mujer que está desaparecida y que, pues, básicamente, para saber cuánto largo o corto, le están básicamente sospechando de su esposo, que es Ben Affleck, Batfleck. Y entonces, que es el actor favorito de Ricky, según hemos aprendido. Entonces, pues, básicamente, mientras está pasando todo y tú estás también en duda como audiencia de qué está pasando porque no te hablan claro, ya uno está pensando que la mujer en efecto sí está muerta. Y entonces David Fincher te pone pues hasta escenas donde tú estás viendo el cuerpo debajo del agua de ella. Claro, todo esto es en la imaginación y todo esto funciona como una metáfora, pero lo estás viendo porque la película depende de que el espectador de verdad crea que ella está muerta para poder ver el plot twist que ocurre, que pues no voy a entrar en detalle pues para que la vean. Pero sí depende de eso. Nombro este ejemplo y me gusta mucho porque es una película que muestra en los tiempos que estamos, y el libro también, en un tiempo donde ya tienes que saber que esto existe en otras narrativas para poder entender y para que ese plot twist te pueda agarrar bien y ya tú puedas concluir o casi concluir esto fue lo que pasó, lo que tenemos que buscar es quién fue quien lo hizo. Se juega mucho con eso, con el espectador. Pero si no dices mucho de la trama, no puedes decir por qué es fridging, porque el mero hecho de que ya se desaparecen no es... No, pero por eso justifica. Para mí es que la película es mucho más consciente sobre el fridging y lo pone en juego por eso. Exactamente. Sí, por eso es que traigo el ejemplo, por eso es que traigo el ejemplo de la escena donde la presentan allá debajo del agua como toda cortada, toda pálida o como muerta. Claro, esta escena no es real, esto básicamente está puesto de manera como metafórica.
Pero yo creo que vamos a tener que chotearla, porque sí, exacto, es lo que estoy pensando ahorita, hay que delatarlo así. Háblalo aquí. Porque todo lo que ya puso Yanko, pues resulta ser que a mitad de la película. Exacto, a mitad de la película se revela que la muchacha no está muerta y que ella lo que está tratando es de frame, ¿verdad? Al esposo. Pues por ser víctima a Batfleck, por no ser pues por ser víctima de un matrimonio fallido y pues no llena las expectativas de lo que ella quiere. O pues simplemente es una cabrona. Exacto. Pero ella yo me inclino porque es una cabrona. No hay que darle tanto estudio, Rick. Pero lo interesante es que se puede argumentar como un reverse frigging, ¿sabes? Sí. Que usa el tropo para entonces hacer un comentario sobre exactamente eso. Exacto. Yo creo que es que ella es consciente del frigging y ella misma se mete en la nevera, se hace que se meta en la nevera para crear un cambio en Affleck. Porque la película... no literalmente, o sea, Gabo está hablando... Bueno, pero sí. Pero recuerda que ella le criticó a él de que él había cambiado desde que se casaron, él era mucho más atento a ciertas cosas y ya no. Y al ella dejarle las pistas, él se volvió en esa persona que él era antes, tuvo que cambiar de nuevo. Exacto. Por lo tanto, ella misma se mete en la nevera, por decirlo así, ella es consciente de que existe una nevera y se mete ahí para crear ese cambio en él. Y por eso es que la película se reconoce como un fridge. Digo, dentro de la narrativa, o sea, el análisis que Gabo da es bueno porque dentro de la narrativa todo aplica, pero también el director, o sea, David Fincher, depende de que la audiencia entienda lo que es el fridging, no en el sentido como lo estamos explicando ahora, sino que por lo menos lo haya visto en alguna otra narrativa para tú concluir, sí, la mató y la metió en algún sitio. Y después cuando llega el shock, que es el plot twist, al mismo medio de la película, dice, wow, porque básicamente se sale de todo lo común. O sea, que hemos visto en las narrativas. Que hemos visto porque está utilizando esta problemática que se expone a su favor. O sea, claro. ella se presenta o se representa como una víctima de violencia doméstica. Y el director la presenta así también. Y el director la presenta así para que uno como espectador pueda entonces llegar a la conclusión de que sí es la víctima, de que es inocente, de que la están utilizando simplemente para pensar cómo va a salir de aquí Batfleck. Y como un plot device también, uno podría pensar si está consciente de lo que es esto, uno diría, pues mira, ya hay otro caso de fridging más, pero cuando te das cuenta de que no es así, wow. Sí, no, porque el caso es que ella misma... Es otra película completamente diferente. Ella misma se está utilizando como plot device. Ella quiere que el mensaje pase a colación como, ok, Batfleck me mató. Pero entonces luego, Batfleck es el que está chavado. Él es la víctima. Es la víctima. Entonces sí, se puede ver así como retrofridging. Pero que lo interesante es que también juega con el estereotipo de que cuando una mujer es asesinada brutalmente o desaparece, va a ser o el esposo o un hombre, una figura masculina lo que le ocasiona ese tipo de violencia. Sí, lo que pasa, no solamente estereotipo. Pero que es interesante porque yo creo que con ese mismo estereotipo y con esa misma expectativa es que juega Identity Crisis. Sí, exacto. Sí. Pero no solamente es estereotipo, Ricky, porque sí hay una realidad. La mayoría de los casos, no la mayoría, pero muchos de los casos que ocurren claro. en cuestión criminal, y esto es algo que hasta lo enseñan en la policía y todo. A los primeros que investigan son las parejas o qué sé yo, porque en muchos de los casos sí tienen mucho que ver. Eso mismo. Yo lo digo más en cuanto a expectativa narrativa, porque ya es algo que en cuanto a ficción, tú esperas que cuando una mujer se encuentra una mujer asesinada o descuartizada o ¿sabes? Que sea una expresión de violencia excesiva, pues tú esperas que sea un hombre. Sí, también es una cuestión cómo se construyen estos estereotipos de género y violencia. O sea, tenemos... y no es algo que solamente lo vemos en la pantalla grande y en los cómics. O sea, y es algo que también en muchas series de televisión que son de crimen. Como CSI y unos que tiran un poquito más a la comedia como Rizzoli and Isles. Matan a una pareja. Bueno, en un episodio era una pareja de mujeres, muere la esposa y cuando le están buscando toda la evidencia que encuentran a la mujer atacada, qué sé yo, el sargento le dice a la detective, ¿qué hacemos ahora? Vamos a buscar al esposo. Y me dice, no, en este caso la esposa.
¿cómo va a ser una mujer? Entonces dijeron, pues no hay crimen. Entonces ella le dice... no investigan, no hay crimen. Ella le dice... Él le dice, pues, siempre se busca a la pareja. Exacto. Siempre es la pareja. Y ahí, pues, entonces lleva a cabo la investigación. Pero sí, son unos estereotipos que tanto en el cine como en los cómics se utilizan para explotar historias. No, se explotan, o sea... La cuestión no es que se utilice en un momento, porque sí puede funcionar en alguna historia, ¿me entiendes? En Gone Girl funciona, o sea, que se utilice y que dependa de eso, pero es que hay veces que, como en el caso de Green Lantern, se siente que es como que no sé cómo voy a avanzar esto, pues mira, ahí está, eso es un motivo poderoso para hacerlo. Y se han creado mitos completos alrededor de esto, vuelvo y digo, mira lo que pasa en el caso de Punisher, mira lo que pasa en el caso hasta en Batman, de cierta manera. Sí, hay... Vuelvo y digo, son tropos, no es que sean malos, simplemente cuando lo utilizas mucho, ya suena como, bueno, no hay otras maneras de hacerme llegar al mismo punto. Y este es el asunto, o sea, hay tropos y hay tropos. Porque, por ejemplo, tú, en Green Lantern, si ellos no sabían cómo avanzar la historia, lo estuvieron construyendo casi alrededor de un año. Y estuvo tan bien escrita que nadie quizás lo miró como un episodio de Fridging. En el sentido de que se trabajó... Literalmente fue Fridging. Sí, pero en el sentido de que... No, estoy hablando de Green Lantern 154-155. Sí, el de Hate Crime, que se titula así el arco, Hate Crime. En ese caso de Green Lantern, es un episodio de Fridging by the Book, pero estuvo tan y tan bien escrito y desarrollada la historia del Hate Crime que nadie se enteró. Entonces, hay formas de tú utilizarlo. Y más que un ataque brutal, básicamente lo que representa este issue, o estos dos issues, básicamente lo que representan es el concepto, como quien dice, de lo que es el crimen de odio. Más que una persona, claro, está representado por una persona, pero se está enfocando en que, mira, esta situación pasa en otros lados también, y es por la comunidad LGBT, que en inglés es solamente una T, aquí le ponemos dos. No, internacionalmente. Internacionalmente son sí, dos. porque es lésbico, gay, transexual, transgénero, queer, intersexual. Ok, eso es. Y entonces... Pero es interesante también... Ajá. No, dime. Sí, no. No, Ricky. No, que era también... que es interesante también destacar que no todo tipo de narrativa que empiece con un asesinato, una matanza, etcétera, es Fridging, porque si ese fuese el caso, entonces todos los episodios de Law and Order son de Fridging. No, claro. Chun chun. Por ejemplo, yo diría, estaba buscando listas así de películas y libros y cosas que dicen que son sobre Fridging, y encontré The Girl with the Dragon Tattoo, pero yo no pienso que The Girl with the Dragon Tattoo es sobre Fridging. No, para mí no es Fridging. No. Porque es una investigación sobre una muerte, y el personaje principal, Blomkvist, que es un Blomkvist o whatever, que es un reportero que es contratado por el abuelo, si no me equivoco, de una muchacha que desaparece y que se piensa que fue asesinada. Él realmente no recurre a un tipo de pero tú sabes es que para que sea Fridging tiene que tener un vínculo de alguna manera con el personaje principal. The Girl with the Dragon Tattoo para mí es un episodio de Dead Woman Defrosting. O sea, atacan a la heroína de la película y la heroína renace más fuerte con un propósito aún mayor. Ahora, y le descojona la vida. Ahora que traemos que traemos cine y eso, quiero traer ya sé que han pasado ya varias semanas, pero quiero traer la cuestión que se formó por Game of Thrones, por la cuestión de Sansa Stark y la violación. Hubo mucha gente en desacuerdo, otra gente como que por otro lado decían que no fueron tan exagerados, que en Game of Thrones han pasado cosas peores que esa violación. Y entre varias de las cosas que estaban hablando, que por lo menos con lo que tiene que ver con Fridging, es la diferencia entre los libros y el episodio. En el episodio donde Sansa Stark, que Jane Poole es otra muchacha que no conocemos muy bien, o sea, nos las han mencionado en los libros, pero no la conocemos tan bien. Tal vez esta en la serie, pues es Sansa Stark, un personaje que conocemos muy bien y pues creó mucha desconformidad. Y una de las cosas que se ha dicho mucho es que tal vez la razón por la que en los libros esto no creó tanta controversia fue exactamente porque fue una persona, aunque fue una violación y nada justifica ni pone más bonito una violación, una persona que no tiene ningún rol principal en la narrativa, una persona que de la nada salió y ahí pusieron.
claro, esto generó otro tipo de reacciones, pues dicen, pues estás diciendo que hay gente que sí se pueden violar y hay gente que no. No es eso lo que se está diciendo, pero yo entiendo el punto también, que como no tiene un vínculo con ningún personaje principal que le afecte a un personaje principal, pues uno no lo siente tanto como en el episodio como tal, que si es una persona que tiene, Sansa Stark tiene un vínculo con los personajes principales, ella es uno de los personajes principales. Y al pasar esto, pues creó más molestia en la gente, porque como dije ahorita, afectó directamente a un personaje principal. Y creo que esta es la diferencia, esto puede ejemplificar lo que son las diferencias de Fridging, por ejemplo, en las películas de crímenes o de detectives que empiezan con una persona muerta. El único vínculo que tiene como Seven, el único vínculo que tiene esta persona muerta es para el detective que tiene trabajo. O sea, no es a menos que sea la hermana o la esposa o algo así, no crea en el personaje principal una cosa de, ahora sí, o sea, no. Sí, es como que, qué horrible lo que pasó. Tú dijiste que en Seven sí. Que como en Seven. O sea, que como... en Seven sí es Fridging o no es Fridging. No, que en el caso de Seven, trayendo el ejemplo que Ricky había dicho ahorita, que no podemos tampoco decir que todas las películas que comiencen con algo que se pueda categorizar. En Seven, no sé si recuerdan, comienzan con esta persona obesa que está muerta y todo chaval y eso. Pero ¿cómo termina Seven? No, pero me refiero al principio. O sea, hablando por como Ricky dijo, que uno no puede catalogar Fridging cada historia que comienza con un asesinato y que eso es lo que da paso a la trama. O sea, en el caso... Seven, exacto. Seven hace todo un build-up hacia el Fridging. Exacto, exactamente. Sí, no, exactamente. No, pero me refería al principio. O sea, me refería a que no podemos decir que porque un asesinato o una muerte dé paso a la trama, no siempre es Fridging. O sea, hay otras cosas. En el caso de Seven es boxing, sería en todo caso, pero... un caso bien claro de Fridging es Mad Max. Que cuando él le matan la familia a la mujer y esto es que se convierte en renegado. Claro. Sí, que porque afecta directamente al personaje principal. Yo creo que la forma más concisa quizás de que lleva la trama es que el personaje principal, el héroe, cuando le matan a un ser... El que lleva la trama, porque el principal suena a una sola persona. Que se convierte, que sus acciones se convierten en reflejo de la violencia que se le incautó. Sí. Pues entonces, Aquileo y Patroclo. ¿Cómo? Aquiles. La Ilíada. Ok, entendí. Acrileo. Perdón. No, es que entendí Acrileo Patrono. Yo, ¿quién? Aquileo y Patroclo. Ajá. ¿Cuenta como Fridging? No. ¿Verdad que la cólera de Aquiles salió de ahí? Sí, bueno, no. La cólera de Aquiles surge hasta cierto punto por el rapto de Helena. Pero no es por la muerte de Patroclo. La muerte de Patroclo, pues, hasta cierto punto le dio ira, pero ya él tenía el coraje. Pero él no hubiese luchado necesariamente, no hubiese entrado en la guerra si no hubiese sido por eso. Por lo menos en la película lo presentan así. Bueno, si estamos hablando de la película, pues para efectos de la película sí. Para efectos literarios no. Pero claro, las películas no tienen que ver nada hasta cierto punto con la literatura muchas veces. Las películas están llenas de tropos. O sea, exacto. No, sí, en la película sí. En la película se utiliza como ese plot device. Pero en la literatura no. En la literatura se presenta de una manera más compleja. Yo creo que quizás... Diablo, en el cine. Déjame ver. Hay demasiado. O sea. Sí. Pero es que de nuevo, es una forma, también el cine, recuerden que también el cine es un medio costoso, que se basa mucho en tomar decisiones safe, o sea, por lo menos en estas películas de estudio. Y hay veces que aún estando conscientes que esto se ha hecho 1000 veces, es como que sí, se ha hecho 1000 veces, pero 1000 veces la gente vuelve y paga la taquilla y ve la película. Ponlo, olvídate, ponlo. Y esa ha sido la crítica del cine indie ha sido esa, como que estamos cansados de eso mismo, que tomes decisiones a base de dinero. Pero a su misma vez refuerza los estereotipos que hay que tener cuidado. Sí. No, definitivamente, pero en el negocio gana chavo. Yo creo que o sea, ellos están como que, no, olvídate, ponlo. Otro medio que explota mucho este tropo son los juegos de video. Ah, sí. O sea, los videojuegos explotan esto a la saciedad. Lo podemos ver en todo. O sea, en los juegos de pelea. Esa es la premisa del juego de Injustice.
por traerlo un poquito más acá y es algo que hace ese crossover con el cómic. Pero sí, en los juegos de video uno siempre ve como la motivación es que le dan el neverazo a la jeva de alguien o siempre es un personaje femenino que está en despair y tienen que salvarlo. Sí. Bueno, en Gladiator le matan la familia a Russell Crowe. Sí. Exacto. Y entonces un soldado de gran renombre en el ejército romano se tira a ser gladiador. ¿Sabes? O por lo menos lo captura y entonces hace, pero como quiera dentro de esa misma estructura es que sube para entonces vengarse de la muerte de su familia. Claro. O sea, pero yo le tenía una pregunta. ¿Ustedes piensan, otra de las películas que encontré en una lista, Casino Royale? ¿Ustedes piensan que eso es Fridging? Yo tengo que ver mi Casino Royale otra vez. Ya estoy que yo Casino on. Porque yo sí recuerdo la parte de la muerte y eso, pero Casino Royale no es la película, si no me equivoco, que ella es mala, ¿no? Sí, que resulta ser que a James Bond la parean con Vesper, si no me equivoco se llamaba. Sí. Entonces ambos van a trabajar para capturar a Le Chiffre, yo no sé si se dice. Y entonces pues resulta que Vesper está trabajando para el enemigo. Y es la que muere, ¿no? Pues, exacto. Supuestamente según... No es la villana principal, pero es parte de la... Supuestamente lo que se argumenta es que entonces de ahí, de esa traición, es que entonces James Bond pierde el respeto por la mujer, aparentemente. Eso fue así. Yo personalmente no lo veo así. Porque James Bond a través de la película sigue pasando, ¿sabes? Tiene varios encuentros. No es que perdió el respeto por las mujeres, es que ya no puede amar a una como amó a la primera y ya. Pero eso es suficiente para tú decir que es un caso de Fridging. Sí, no, sí, para mí es un caso de Fridging en ese de esto que le hicieron, porque esa no es la idea original de Ian Fleming, eso se lo hicieron ahora en Casino Royale de la película, pero es una justificación de por qué él no puede comprometerse ya. Claro, estamos hablando de Casino Royale, la de ahora. La película. No, porque hay otra película de Casino Royale también, viejísima. Pero también es basada en Ian Fleming, pero... Pero es una parodia, Sí. Oye, pero en el libro pasa así también. Pero les pregunto, otro director que hace ese brinco al mundo del cómic, Christopher Nolan, ¿ustedes creen que tienen también tiene un problema de Fridging? Total. No sé si vuelvo y digo. Es la representación. Yo tengo problema con decirle problema, porque no es un problema, o sea, es válido. Esto pasa, si Dios no lo quiera, a mí me matan, qué sé yo, a mi novia, Dios no lo quiera. Me matan a mi novia o algo así, o sea, yo me voy a encojonar bien duro y voy a seguir adelante mi vida con eso en la mente y tal vez las cosas que haga las haga pensando en ella, pero es cuando abusas. Exacto. Y si Christopher Nolan utiliza mucho esto, pero vuelvo y digo, blockbusters gigantes, claro que se van a quedar seguras. O sea. Sí, yo creo que es el boleto fácil para tú tener una película que puede ser desenredable en 2 horas o en 1 hora y media. Y que te puedes identificar, o sea, en el sentido, tú cuando estás, o sea, tú te identificas con Batman, ¿no? Aunque sepas que no tienes un carajo de la habilidad que él tiene, ni los chavos, ni nada por el estilo, tú te identificas con él cuando estás viendo esas películas, hablando de la trilogía de Batman. Cuando de momento ves que le mataron a su amor, a su gran amor, y fue por un engaño el Joker y todo eso, tú también sientes la ira, sientes la molestia, porque te sientes, coño, si estuviera en esa situación, estuviera súper encabronado y le voy a caer encima al Joker y para el carajo lo voy a matar. O sea, así que es una manera fácil de uno identificarse con... Pero es interesante en ese caso, porque aunque quizás la reacción de Batman ante a eso fue crear básicamente el NSA en Wayne Tower, Batman realmente no mata al Joker. No lo mata. Sí, pero no lo mata por lo que es el personaje. Exacto. Pero vamos a ser claros. Lo que Batman hizo para conseguir al Joker, yo creo que lo hubiese hecho aún si no hubiesen matado a la muchacha. Pero el coraje y el esto de Batman y es bastante notable en la película, y cómo se mueve más rápido la trama y le mete más cañiña mono a la cosa para conseguir al Joker,
es debido a eso. En este caso... Y de hecho, no solamente en esa película, la que le sigue también, todavía el fantasma de ella todavía lo persigue. Sí, es la cólera de Batman. Si se habla de la cólera de Aquiles, es la cólera de Batman. Exacto. En este caso en particular. ¿Te acuerdas de esa escena que dice Alfred? Alfred. Pero que es un caso interesante. Es un caso interesante porque... Votó a Alfred por culpa de eso, imagínate. Mira, es el peor crimen. Nadie pone a Michael Caine the corner. Exacto. You don't do that. Bueno, Snyder lo hizo. Snyder lo hace en Endgame. Michael Caine. No, Michael Caine no. Exacto. Sí, porque yo te iba a preguntar quién se cree que es Snyder. Nadie le hace eso a Michael Caine. Nobody put Caine in the corner. Pero mira, otro ejemplo para mí que podemos ver y también hace ese crossover de cómic a cine y lo hace muy bien es Sin City. O sea, en Sin City tenemos cuando le matan la jeva a Marv. Ese es el gran detonante. Esa muerte, y por eso es que Marv se va por ahí losing shit. Pero en Sin City es a propósito, porque en Sin City están aludiendo a estas películas de film noir y eso, que ya hay... Yo podría entender que es parte del arte hacerlo. O sea, no es que estoy diciendo es que las narrativas que me gustan son arte. No estoy diciendo eso. O sea, It's art. Es que de verdad ya es un rendition que están haciendo todo eso. Pues ahí sí tiene excusa y licencia y te tiene safe passage. Sí, yo creo que el gran argumento en contra del fridging es ¿por qué se tiene que seguir recurriendo a este tropo cuando se pueden hacer buenas historias sin llegar a eso? Claro. O sea, el hecho de tú matar a alguien, sea una minoría, sea una mujer, sea quien sea, simplemente para tú avanzar esa historia, denota también que hay ciertos problemas ya en cuanto a la creación de personajes y de narrativa, como también hay un prejuicio de a quién tú vas a matar, preferiblemente. Que sea esa víctima, que sea el agente catalítico de todos estos eventos. Y siempre la víctima, vuelvo y digo, es una persona que ante la sociedad o ante la narrativa se vislumbra de alguna manera como minoría o como débil. O sea, exacto. Que por eso se nos hizo tan como que fuerte ver vuelvo al tema, al ejemplo otra vez en Game of Thrones, que la primera persona que matan es el personaje principal, que es una persona fuerte. Entonces ahí tú dices, ya se acabó la serie porque sé que está en el póster. Y pues no es común que este tipo de cosas pasen. Ahora, si mataban a algún secundario, como ocurre mucho en las partes climáticas de muchas películas, pues es como que, pues sí, ya entiendo. Sí, se justifica su ira ahora. Ahora sí tiene su cólera heavy. Sí, y ese es el mismo problema con Game of Thrones. O sea, Game of Thrones te violan a una mujer cada 5 segundos. Entonces, por eso, pero de momento a Sansa Stark se presenta como que puede ser una violación o como que no, y la gente pierde la cabeza por eso. Pero también yo diría también que uno de los problemas del fridging es que tiene una consecuencia ya, y es que era una expectativa. Entonces todos los personajes femeninos que son asociados a un superhéroe, en el caso de los cómics, se convierten en posibles candidatas a fridging, porque entonces la razón por la cual Spider-Man se tapa la cara es para que no le maten a Mary Jane y a Aunt May como le mataron a Gwen Stacy. Sí, que ese... Ajá, perdóname, Ricky. No, que entonces ese es el caso. Todos los superhéroes se tapan la cara, se buscan una forma de esconder la identidad secreta, o hacer de su identidad un secreto, para que entonces no le pongan a sus seres queridos en una nevera. Ajá. Sí, pero si uno utiliza esta cuestión del fridging como este agente catalítico heroico, podríamos entonces preguntarnos si estas personas no pasan por esa tragedia del neverazo, ¿podrían ser el héroe que son ahora? Pero es que por eso sí se puede. Tú puedes hacer que llegar al mismo punto de otras maneras. Eso es lo que Gail Simon dice. Sí. O sea, básicamente lo que dice es, no es que no lleguen a ese aspecto. No, por eso me refiero... Hay casos, porque Mr. Freeze no sería Mr. Freeze. No, claro, por eso me refiero a estos héroes que ya están asentados dentro de la tragedia. Habían otras formas más sencillas o quizás menos viscerales para tú llegar. Hay otras maneras de llegar al punto. O sea, que no estamos hablando de la totalidad de la gente, de los personajes tampoco. Lo que pasa es que el fridging crea una serie de una especie de superhéroe, una especie de personaje en particular. Porque vamos, Batman no va a ser Batman si no le ponen a los padres una nevera. Claro. ¿Es una qué? Sí, una nevera.
con Batman ya no es Fridging, con Batman es el principio de una novela detectivesca. Es como este muchacho le mataron a los padres y ahí te empieza. Pero espérate, estoy en desacuerdo. Bueno, la muerte de Tim Drake, de Robin, eso es Fridging. No, pero estoy en desacuerdo, Gabo, porque originalmente como Batman, como entran mitos, la muerte de los papás de Batman es para justificar lo que él hace, no como no un agente catalítico. No era un jugoso caso detectivesco, o sea, te lo ponen para justificar porque se viste de murciélago y hace lo que hace. Recuerda que cuando presentan... Recuerda que cuando presentan a Batman, ya Batman es Batman. Sí. Luego se crea esta historia que le da... Para justificar que lo que justifica, porque es que es un hombre adulto de 30 años disfrazándose de un murciélago. Eso suena tan gracioso. Un manganzón de post-Fridging. Entonces es post. Exacto. Sí, exacto. Sí, le da justificación, no lleva la historia hacia adelante porque la historia ya había empezado, pero es como que, ¿cómo tapamos ese hueco de por qué él hace esto? Ah, pues ahí está, toma. Eso podría ser un post-Fridging, un semi-Fridging o un pre-Fridging, mejor dicho, porque pasó antes, no sé. Superman no tiene un episodio de Fridging así de... Excepto la familia en la maravillosa película que a Ricky le encantó de Man of Steel. Exacto. Sí, que esa es la película favorita de Ricky. Y de su papá, como ya he dicho antes aquí. Sí, porque no todos somos perfectos. Sí. Si Batman es post-Fridging, pues yo diría que Sarah Connor en Terminator es pre-Fridging. Porque básicamente la película... Había que sacarlo. Por ser la semana. Toda la película... Sarah Connor va a ser toda la película, se pasa tratando de no hacerlo. no ser encejada en la nevera. Bueno, o sea, nos estamos riendo, pero es verdad. O sea, nos estamos riendo, obviamente, estamos tripeando con eso. No es un tropo que sale. Eso lo bien que han jugado con el tropo. Que han podido hasta viajar en el tiempo con él, pero... Eso siempre. Es el punto. Sí, no, yo creo que ahora... Yo diría que ese... Ajá, perdóname, Ricky. ¿Continúa? No, sigue. Se me pidió lo que iba a decir. Gabo. Y Flash de Barry Allen. El Flash creo que se ve como un episodio de Fridging, creo, pero no lo conozco bien. Sé que he leído al respecto de que tiene ya en su momento. Le metió a la mamá... Pero él no se convierte en superhéroe así, pero cuando obtiene los poderes sí se obsesiona con buscar quién fue para... Sí, definitivamente es... Ajá. No, recuérdate que la reacción tiene que ser también desmedida, ¿sabes? O en proporción a la violencia. Claro. Que se le causó al ser querido. Yo no creo que tiene que ser violencia como tal, tiene que ser un cambio en algo, exacto. Tiene que ser que despierte un deseo para hacer algo. Yo creo que sí. Gabo. Yo estoy de acuerdo que sí, porque lo que pasa es que de nuevo es un pero eso es voluntario, ese Fridging es voluntario, entonces. Pero fue pero fue un tipo de Fridging que, o sea, que de alguna manera afecta positivamente a la trama, ¿me entiendes? Que eso es lo que quiero también enfatizar, no es que esto sea malo, es malo cuando lo usas todo el tiempo con la misma gente. Sí, y que está como un parcho, como que pues ponla ahí para resolver, pero en el caso de Flash se utiliza, o sea, esto sobre todo en la serie. Esto es la serie completa. Este suceso es la serie completa. Y básicamente justifica todo lo que está pasando en la narrativa. O sea, en ese caso yo pensaría que sí es Fridging, pero o sea, está bien usado. Sí, está bien utilizado, bien justificado. El asunto con el Fridging no es, yo creo que en cuanto a que justifique positivo o negativamente al héroe, al antihéroe, al villano. Es la violencia con la cual se lleva a cabo y cómo es un leitmotiv dentro de todo. O sea, es el parcho. Cuando lo usan de parcho. Es el parcho preferido de muchos creadores. Entonces, eso es lo que el reclamo que hizo Gail Simone en los 90 con Women in Refrigerators. Yo no sé si lo pondría como parcho. Yo lo diría más que es como que el plot device que más recurre. Pero la pregunta es, si normalmente el Fridging se asocia con la muerte de personajes femeninos, ¿no se puede ver más también como un comentario en contra de la violencia de la mujer? Sí, pero ese sería un análisis aparte. Sí, completamente. Sí, no, definitivamente, pero por eso se le hace justicia al término como Gail Simone lo trabaja, que es la mujer y el neverazo. Pero si queremos ver el Fridging como un evento que no necesariamente tiene que ver con el género y sí con el tropo, pues
vamos a separarlo de la cuestión del género. La forma en que Gail Simone lo presenta es porque sí, en los 90 y quizás en los 80, este era el tipo favorito de literatura y cómo se estaba trabajando el plot device. Y por eso es que viene el listado grandísimo que ella hizo, para demostrar, también en los 90, hay que ser justos, que la violencia y cómo se estaba presentando el cuerpo femenino dentro de los cómics era otra cosa. O sea, la mujer no solamente era, o sea, le pasaba todo lo peor que era posible que le pasara, sino que era representado en el torture porn favorito de cada cual. Y eso nunca limitó las ventas, nunca, o sea, y llegó a un punto en que a mayor violencia, más venta. Entonces ese es el gran comentario que hace Gail Simone. Son de estos o sea, visualmente se ve impresionante. Es el morbo. Poner el morbo, exacto, es impresionante y a la gente, al igual que mucha gente va a ver películas de horror por cosas como esta, también el cómic vende igual, o sea, el arte se ve brutal, hay morbo, hay sangre, no hay tanta probabilidad, o tal vez la hay, pero de que lo puedas ver en la vida real, una persona muerta ahí en esto, pues vamos a hacerlo pues en la fantasía. Y pues por eso, pues, no sé, o sea, visualmente se ve bien, entre comillas, para mucha gente, y pues vende, y como vende, pues vamos a ponerlo, y es algo justo, no es que lo están haciendo sin ningún sentido, el sentido es que le va a dar al héroe, o al antihéroe, o al villano, le va a dar la fuerza para poder hacer lo demás. Exacto. Sí, es ese catalítico, es esa fuerza que se le da a la causa del héroe, villano o antihéroe para que logre hacer su propósito. Y que sirve tanto de origin story como para justificar unas medidas más extremas de parte de su, que no solamente es origin story. Sí, y simplemente también puede justificar un cambio. Un cambio de a quién le pasan la batuta en una historia, que es el caso de Hate Crime en Green Lantern. Sabes que el Freeging hay que tener cuidado porque no todo lo podemos encajonar como un neverazo. Pero tampoco uno tiene que hacerse de la vista larga. Así que, nada, yo creo que hemos cubierto bastante bien casi todo lo que es posible mencionar en este aspecto del neverazo. Y como les dije, Freeging también es cuando tienes en la nevera bien vacía, entonces haces esta compra brutal con la tarjeta del pan y metes todo eso ahí y le quitaste el dinero al pueblo, eso se llama Freeging también. Exacto. Estás haciendo Freeging al pueblo con todo lo que sacaste de la tarjeta de la familia. Eso es así. O simplemente no, tripeando, no quiero que nadie... Hay mucha gente que hace buen uso de esa tarjeta. Sí, no, totalmente. Yo creo que refiriéndome solamente a los que no hacen buen uso. Ustedes saben quiénes son. ¿Sabes qué es Freeging? ¿Tú sabes qué es Freeging? ¿Qué es Freeging? Policías cuando oran en la carretera. Ya, diablo, Vero. Así que... Pero vamos a perder a los cristianos. Ay, bendito, Vero. ¿Qué tú hiciste? Vamos a perder a las congregaciones. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando a través de los podcasts en iTunes, Stitcher, TuneIn Radio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, Entre Paneles, o en Twitter también. Oye, Entre Paneles. Perdona que te interrumpa, pero el elefante blanco, el gran elefante blanco en el cuarto que no hemos discutido, estamos en formato nuevo. Estamos en formato nuevo. O sea, no nos están viendo las caras por primera vez. Ya no estamos pasando en vivo, no nos están viendo las caras, que aunque... Pero no diga que no estamos en vivo, para que la gente se lo crea que estamos en vivo. Rayos. Pero aunque ya no puedan verle la cara sexy a Yanko afeitado, yo creo que... Sí. Que el nada. pelo de Ricky, eso es lo que la gente extraña. Sí, ahora me estoy dando cuenta que el pelo no se va a ver. Es cierto. Yo creo que aceptamos que hemos privado al mundo de los gran rizos de oro de Ricky. Sí. Así que... Digo, estamos en formato nuevo porque pensamos que esta es una mejor manera de poder llegar a ustedes. Mucha gente que nos escucha prefiere escucharnos después de que grabamos, no necesariamente los jueves a las 8 de la noche. Y lo bueno que nos permite grabar en este formato es que los ponemos en un día específico, pero usted lo puede bajar en cualquier momento. No hay un compromiso de que lo tengo que escuchar a esta hora y tengo que llegar a la casa y comerse la carretera. Exacto, porque nada si te lo de vas eso, a va perder. con calma, te puede ir a janguear y bien chévere. Y después nosotros vamos suave, nosotros somos como los amantes smooth lovers. O sea, nosotros vamos suavecito. Puede ser smooth lover o puede ser un smooth criminal. Smooth depende del tema. Y pues estamos tratando de tener un formato. Si ustedes allá en sus casas quieren dar sus opiniones, no, quiero verle la cara a Ricky,
Pero nada, nos pasamos eso mismo, en la misma aceptación del público, y como la gente decía, no, vayan directo al tema, no hablen mierda. Igual, cualquier recomendación o sugerencia de algún tema que quisieran escuchar que discutamos, estamos a través de Facebook y en Twitter, así Entre Paneles. Entrepaneles@gmail.com también, si se sintieran más cómodos con el correo electrónico. Sí, porque no quieren que nadie lea lo que puso, como que me gusta Verónica o algo así, o sea, lo pueden poner directamente al Gmail. Exacto. Y temas también. Yo sé que en eso nuestro público ha sido bastante abierto en poner, hablen de esto, o no estoy de acuerdo con esto, pienso que Snyder es un cabrón. En el Facebook. O sea, y pues claro, todas esas cosas, todos esos temas que ustedes quieren que se hablen, escribando, que nosotros los investigamos y los trabajamos, claro que sí. Los trabajamos. Exacto, así que nada, hasta aquí llegamos por el programa de hoy, así el Fridging en los cómics. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar.